Bienvenidos a Una Voz Podcast, donde estamos buscando de alguna manera promover la unidad en buscar más del Espíritu Santo, más de Dios a través de oración, adoración, para el bien de nuestras vidas, familias, iglesias, nuestra tierra. Y me acompaña mi querido amigo Miguel Giacomán. Mike, qué gusto verte de nuevo. Sí, igualmente, qué bueno verlo y qué bueno compartir un poco de lo que podemos estudiar, aprender. De verdad, si estás viendo este contenido, te felicito. Sé que pudieras estar viendo videos chistosos en YouTube, videos de pingüinos cayéndose, pero has decidido escuchar algo que bendice tu vida y esperemos que con algunas buenas preguntas y algunas buenas respuestas podamos hacer eso el día de hoy. Y bueno, la última vez que hablamos del Espíritu Santo se quedó un poco inconclusa con muchos temas ahí en el tintero y creo que hoy podemos avanzar en ello, ¿no? Claro, y creo que nunca a lo mejor vamos a poder cubrir todo, pero definitivamente hay unas cosas que sí pudiéramos ir considerando. Es interesante, a veces la Escritura usa ciertos simbolismos para ayudarnos a entender a lo mejor algo del ministerio del Espíritu Santo. Hay uno donde Jesús muy explícitamente en Juan 7 dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y el versículo 39 dice: esto habló del Espíritu Santo que no habían recibido porque Jesús no había sido glorificado. Entonces compara el ministerio del Espíritu a un río fluyendo en el interior, en el alma de una persona. Y creo que nos ayuda a entender un poco más de lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Pues agua viene a refrescar, agua sacia la sed. Y de hecho es interesante que dice ahí Jesús: si alguien tiene sed, ven a mí a beber. A veces no nos damos cuenta que tenemos sed. A veces nos engañamos tratando de saciar una sed con otras cosas. Bueno, esto hasta sucede en lo natural, ¿verdad? Alguno tiene sed y en vez de tomar agua o algo que sí realmente hidrata, tomamos algo con azúcar, con colorantes y cosas que realmente no. En el momento parece que se me calma la sed, pero realmente no se quita. A veces hasta lo aumenta. Y necesitamos hidratarnos, voy a decir, en nuestra alma. Estamos deshidratados espiritualmente, cansados. La deshidratación física provoca cansancio, nos hace más propensos a ciertas enfermedades. Y bueno, sin extenderme demasiado en esto, es interesante cómo viene a llenar, a saciar, y como un río que tiene también esa virtud de que entra pero luego sale, debe de fluir. Y creo que también algo que Dios quiere para nosotros es que no caigamos en el error que también creo que a veces sucede, es pedir más y más de Dios, pero no estamos buscando ser un instrumento de Dios para bendecir a otros. Entonces está estancando, si usamos esta analogía, el agua, y ya no nos va a dar más si no lo estamos realmente dejando fluir y canalizando para bendecir a otros. Sí, esta analogía del agua es impresionante. Tiene muchos puntos de vista, muchas aristas de donde estudiarla. Y aparte me parece muy creativa, muy artística, romántica, expresar esto de parte de Jesús como el Espíritu Santo como agua. Y al mismo tiempo vemos cómo nos deja la iniciativa, ¿no? El que tenga sed. Sí. Ven a mí a beber, a buscar, a hay acercarse. Que poner de nuestra parte para que esto suceda. Y el agua suena lindo, pero en diversos pasajes podemos ver también la comparación del Espíritu Santo como fuego. Sí. Y es como todo lo contrario. ¿Cómo podemos interpretar al Espíritu Santo como fuego también?
Sí, creo, desde el Antiguo Testamento se menciona esto y la vez pasada hablaste del día de Pentecostés ahí en Hechos 2. Una manifestación fue como lenguas de fuego y creo que el fuego para mí tiene dos principales, acciones relacionadas a esto. Por un lado es la parte purificadora, que va refinando aún metales finos, los va sacando las impurezas, y creo que el Espíritu Santo como fuego, y se habla de ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego, creo que es en gran parte esa purificación que Él hace. Pero por otro lado me habla de pasión, algo que está ardiendo en fuego, y creo que luego nos quiere dejar con una mayor pasión y fervor en nuestra vida para glorificar a Jesucristo, para cumplir su llamado y propósitos en nuestra vida. Sí, el fuego tan peligroso, pero tan vulnerable, ¿no? El fuego es eso que hay que cuidar. Se apaga fácilmente. Sí, que tienes, que de igual forma es una ilustración muy linda, muy romántica de parte de Dios, muy artística. El fuego es algo que hay que cuidar, que me encanta cuando hablamos de una fogata, ¿no? Es un arte prender una fogata, con quién lo compartes, alrededor del fuego te agrupas. Sí. Es todo un arte, me emociona. Yo puedo hablar una hora entera solo de la fogata y predicar de eso. Pero luego vemos también el viento, el aire, que de hecho en Génesis podemos ver que se sopla, ¿no? Un aliento de vida. ¿A qué podríamos, a qué conclusiones podríamos llegar con el Espíritu Santo como aire? Y también en Hechos 2, como un viento recio entró. Yo pienso en el viento como esta fuerza que no se ve, pero se ve la manifestación de que está ahí. Y puede ser muy intensa o puede ser así como una brisa ligera. A mí me gusta compararlo un poco a su efecto a un barco de vela. Cuando hay algo de viento, subes la vela y te va impulsando. Y creo que la vida muchas veces es como un barco y muchas veces no hay tanto viento soplando y es de remar. Pero como creyentes debemos de estar siempre buscando ser sensibles al Espíritu Santo, dependientes de Él, listos para tener esa vela en alto y que Él sople. Entonces yo siento que nos habla de su fuerza, de su impulso, de llevarnos más allá de lo que pudiéramos en nuestras fuerzas. Así lo entiendo yo, por lo menos. Y bueno, Miguel, tú la otra vez pues tenías varias preguntas medio complicadas. Sin duda tienes algunas más. Definitivamente. No sé si debo de sacar eso. Pero también pues estuvimos hablando de frutos y de dones. El Espíritu Santo produce fruto, y Gálatas 5 habla explícitamente de fruto, o el resultado natural, yo diría, de estar dependiendo del Espíritu Santo va en un proceso de crecer en amor, gozo, paz, paciencia y todos esos frutos, y no son limitados a los 9 mencionados ahí. Hay resultado para bien, para irnos glorificando más y más a Jesucristo. Y luego hay los dones, que también quiere decir regalos, para hacer cosas que no pudiéramos en nuestras fuerzas. Tanto algunos que son claramente sobrenaturales, como hablar en lenguas, como profecía, como sanidades, como otros que tal vez uno ni reconocería tanto como un don, porque a veces parece más como un talento, pero Dios lo da como un regalo. Y me encanta este tema porque es justo lo que tenía aquí abierto para iniciar. Créanme que no nos ponemos de acuerdo. Pero 1 Corintios
13, que todos los recordamos porque lo leen en las bodas, Sí. pero hay más que eso. Hoy sí. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, está exagerando un poco, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que traslada montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Y este pasaje, obvio, suena increíble, pero me genera cierta tensión porque si yo veo a alguien fluyendo en los dones del Espíritu Santo, mi naturaleza dice, wow, qué persona tan espiritual. Qué persona que agrada tanto al Señor. Me encantaría hacer eso. Sí. Pero luego nos dice acá, si ves a alguien haciendo eso, pero no hay amor, es solo un metal que resuena. No tiene mucho sentido. Sí. Entonces debo buscar solo el amor, no los dones, o solo los dones, no el amor. ¿Cuál sería el equilibrio aquí, el balance? Muy bien, creo que es un pasaje importante porque Dios puede dar regalos. De hecho, siempre da regalos a personas imperfectas porque todos lo somos. Claro. Pero tal vez a veces nos va a sorprender qué tan imperfecta. Y no iguala entonces esa persona anda siempre súper bien con Dios. No, ahí más se va a reflejar en el fruto. El fruto sí es para todo creyente, porque es natural. Un árbol, si está bien plantado y recibe lo que necesita de nutrientes, naturalmente da su fruto. Por eso lo llama fruto del Espíritu. Es lo que se va a ir creciendo, sí en proceso y sí a veces con dificultad, pero va a ir creciendo. Muy diferente de los dones. Son regalos que Dios decide dar para la edificación de su iglesia. Y creo que en ambos casos el punto central es buscar más de Dios, es estar más cerca de Él, estar en comunión con Él y permitir que Él decida qué regalo quiere darme para el bien de los que me rodean. Y sí procurarlos, sí debemos desearlos, que quede claro, pero siempre asegurando mi motivación es amor. Mi motivación es ayudar y bendecir a otros, porque cuando pierdo esa motivación, pues entonces de nada serviría ese don, ese regalo, perdería su valor. Sí, pareciera que da esa responsabilidad ahora con esto. Y bueno, un tema que estaba ya desesperado por comentarlo con usted es el tema del orden, porque históricamente, al menos un joven como yo, me aferro a ese título de joven, que he crecido en la iglesia, pareciera que decimos cuando llega el momento de hablar del Espíritu Santo, no va a haber orden, esto se va a descontrolar. Y a lo largo de estos años trabajando con usted, he visto cómo siempre trata de tener un orden en los servicios, siempre abierto a situaciones, pero 1 Corintios 14 dice, así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban a nadie que hable en lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Número 1, ¿cuál es la forma apropiada? Número 2, ¿a qué orden se refiere acá Pablo escribiendo a Corintios? ¿Cuál era la necesidad de que hubiera orden? No sé, ¿cuáles serían las tentaciones de que no hubiera? ¿Cómo podría acabar? O sea, ¿por qué es importante recordar esto? Sí, obviamente de repente puede haber diferentes posturas o qué es orden para una persona y qué es orden para otro. Y esto va a influir su trasfondo probablemente. Hay iglesias pues más tradicionales o más conservadoras, hay iglesias más libres, abiertas, más expresivas y cada uno va a ver orden un poco diferente. En parte del pasaje ahí en 1 Corintios 14 está hablando de que todos casi se arrebataban la palabra, había muchos hablando en lenguas sin que hubiera una interpretación.
Entonces, no creo que se pudiera reducir orden a decir, es exactamente estos elementos en esta secuencia durando tanto tiempo, porque va a variar en el lugar, en el contexto. Creo que es más ver que no se está ya llevando por cuestiones emocionales. Sí hay un líder, que no sería el pastor, o dependiendo del formato tal vez de liderazgo de la iglesia, que sí, no en el mal sentido de controlar, pero sí en el buen sentido de dirigir y poner orden, y que no nomás cada quien por su rancho y como quiera está expresando cosas que a veces son o no son del Espíritu Santo. También eso es orden. Wow. Que haya ese discernimiento, y ahí mismo habla de que si hay palabras proféticas deben de ser evaluadas si son de parte de Dios. Entonces creo que así lo siento yo, que sí hay alguien responsable que está llevando las cosas con orden, pero eso no iguala no se permite que no haya ninguna expresión de los dones del Espíritu Santo, solo que se procura que si lo hay, dentro de lo que podamos aseguramos que sí es genuinamente del Espíritu Santo, y que no se vuelva algo solo emocional y que no se logra los propósitos principales de esa reunión. Muy bien. Y aquí, el día de hoy, voy a salir en defensa de todos los pastores principales de una iglesia. Porque a veces, conversando con amigos de mi iglesia u otras iglesias, viene la duda, ¿por qué no el pastor deja que fluya? ¿O por qué no acá se permite esto? Pues Pablo le está escribiendo al líder, a los líderes de la iglesia realmente, y les está diciendo, mantengan un orden. Uh-huh. La responsabilidad de los pastores en la iglesia es mantener ese orden. Entonces, en ocasiones no va a suceder lo que todos queremos, porque la responsabilidad del líder en el cuarto es mantener ese orden. Entiendo que pueda ocasionar la frustración de algunos cuantos, pero si no, no podríamos tener iglesias en comunidad. Sí. Sería la voluntad de que cada quien quiera hacer y punto. Es una forma de coexistir adorando a Dios, ¿no? Y bueno, acá se pone aún más interesante en 1 Corintios 6. Sé que estoy yendo en desorden en la Biblia, pero según mis furias en el corazón, y sé que muchos pueden empatizar. Habla de inmoralidades que cometen en el pueblo de Corintio. En 1 Corintios 6 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Estas 3 líneas han sido utilizadas para muchas cosas, buenas y malas. Por un lado, vas a andar rayando el templo de Dios con un tremendo tatuajazo de Piolín. Por otro lado, hay quien puede hablar hasta de hábitos alimenticios cuando hablamos del templo de Dios. Sí. Hay quien lo lleva a lo que está diciendo Pablo, inmoralidad sexual, que eso parecía que tiene más sentido que las otras cosas, de tener una moralidad sexual, para ser claros, guardarte hasta el matrimonio, cuidar tu integridad física, pero se ha ido para muchos lados ya. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cómo somos llamados a cuidar el templo de Dios? ¿Cómo, que somos nosotros? Sí. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la realidad? Entonces, o sea, ¿está bien comer chetos o no? ¿Está bien tatuarse o no? ¿Está bien cierto tipo de inmoralidades? ¿Está permitido? ¿Dejó de ser templo ahí? ¿Cómo cuidar el templo de Dios que ahora somos nosotros? Muy bien.
Pues definitivamente es una gran declaración. Sí. O sea, como cuando recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo entra en nosotros. Ahora cada uno es templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces eso nos lleva a una responsabilidad de ser un buen administrador, cuidador de este templo. Ahora, ¿cuál es la aplicación de ello? Creo que necesitamos mantenernos en la palabra de Dios. Muy bien. Porque si nos vamos a cada quien su idea, pues va a haber demasiada. Claro. Y bueno, voy a entrar en terreno que a algunos les inquieta, pero el Nuevo Testamento es muy explícito, múltiples veces deja en claro que ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Sigue siendo palabra de Dios, principios del corazón de Dios, pero la letra de la ley ya no se aplica a nosotros que ahora vivimos por el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, aprendemos principios, obvio, de el carácter de Dios a través de la ley, pero no estamos bajo la ley. Y no es el contexto para hablarlo, pero créeme, amigo, hay tantos y tantos pasajes, en particular si tú lees Romanos, Gálatas, Hebreos, no queda duda en cuanto a esto. Entonces creo que en el nuevo pacto vamos a encontrar la aplicación específica de ello. Y obviamente la inmoralidad sexual es hablado claramente en el nuevo pacto. Las relaciones sexuales es en el matrimonio entre un hombre y una mujer, bien, conforme a la Escritura, en el nuevo pacto. Y fíjate que es interesante lo de la dieta, porque sí menciona glotonería el nuevo pacto. Uh-huh. Entonces, debemos de cuidarnos. Ahora, no está hablando, por favor, de estética. Esto no es en contra de las personas que tal vez están con sobrepeso. Está hablando de no ser dominados. Glotonería es ser dominado por el apetito. Entonces, a mí me encantan los postres. Yo soy fanático de lo dulce. Entonces, no tiene nada de malo comerte unos chetos, comerte un postre, mientras no te domine, ¿verdad? De hecho, habla la Escritura que todo me es permitido, pero no todo edifica o no todo conviene. Creo que aquí es aplicable. Cuidar que si busquemos en términos generales mantenernos en lo más saludable posible por cuidar el templo, sin caer en extremos, en condenación, porque es una lucha. Y yo sé que hay personas que luchan más y hay personas con un metabolismo que no les favorece ni les ayuda. Hay factores a veces fuera del control de uno. Entonces es más el factor de no caer en esa dependencia en tus apetitos, y eso se puede aplicar a muchas otras cosas. Pero sí, el tatuaje es mencionado solamente en la ley, no estamos bajo la ley. Ahora, debe de, creo yo, pues evaluarse con prudencia, pero definitivamente ya no es un tema de pecado en el Nuevo Testamento. Claro, me encanta. Y bueno, siempre es un tema controversial, ¿no? Pero obviamente, y sé que se ha mencionado, usted mismo lo ha mencionado en otras ocasiones, aún en el tema de hijos que viven en casa, esa es otra dimensión, porque pues no vas a hacer algo que no honre a tus padres. Así es. Y ahí sí podríamos hablar de un pecado, un movimiento de rebeldía, por llamarlo de algún modo. Correcto. Pero yendo de nuevo a un tema, y creo que esto a lo mejor nos podemos extender un poquito más porque sé que le apasiona. Romanos 8 dice así mismo: en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresar con palabras.
Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Está fuerte la declaración de que no sabemos ni qué pedir. O sea, Pero muy acertada. si tuviéramos a Dios enfrente, ¿qué le pedirías? Quizá la respuesta que decimos está bien triste. O sea, si No es sería lo más sabio. Si es un carro deportivo rojo, estás en Mal. el hoyo. Sí. Porque debería ser negro el carro, no rojo. Pero bien, me gusta que aquí encontramos en el Espíritu Santo gracia y favor para saber hasta cómo dirigir nuestras oraciones. Sé que la oración es algo que ha tratado de impulsar tanto en lo personal como en lo congregacional, en lo grupal. ¿Qué relevancia tiene tener al Espíritu Santo para saber aún qué pedir, ¿no? ¿Qué peligro sería constantemente orar, o hasta qué aburrido sería constantemente orar sin la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Sí, creo que es crucial. Y efectivamente, yo reconozco que hay muchos momentos que no sé qué orar. O sea, puedo obviamente por rutina levantar algunas oraciones, que no es malo eso en sí, pero es limitado. Y qué bueno es abrirme a decir, ayúdame, Espíritu Santo. Sin duda hay aspectos aquí que yo no entiendo, no sé cómo realmente qué es mejor en esta situación. A veces no sé. Y claro, pido tu voluntad, pero ayúdame a poder orar aún más allá de los limitantes de mi entendimiento. Y creo que a veces hasta pueden ser literal gemidos cuando algo es muy fuerte, una carga pesada. A veces casi no salen palabras y son esos momentos, aunque yo diría que es bueno a diario pedir, guíame, Espíritu Santo. Y creo que muchas veces cuando habla de orar en el Espíritu, a eso se refiere, a buscar ser sensible a la dirección del Espíritu Santo y con la base de la Biblia, obviamente. Siempre es la base de la palabra de Dios. Y al leer la palabra y buscar ser guiados, inspirados por el Espíritu Santo, creo que nos puede llevar a oraciones más completas de cosas que no hubiéramos considerado nosotros. Muy bien. Y avanzando en este redescubrimiento del Espíritu Santo que creo yo que deberíamos de vivir constantemente, yo veo, y casi en la narrativa de Jesús antes de ir a la cruz, en las conversaciones con los discípulos, veo un mayor interés de Jesús en que el Espíritu Santo habite en nosotros y nos acompañe en nuestro diario vivir, que en los mismos dones y talentos o momentos espiritufláuticos, por llamarle de algún modo. Veo más interés de parte de Jesús en tener al ayudador en nuestra vida diaria, en el minuto a minuto, en el diario vivir. Romanos 8, ya que estamos en Romanos, dice: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Hoy los deseos de la carne, cualquiera, y no lo menosprecio, pero cualquiera podría llevarlo al tema sexual o pecaminoso evidente. Pero a veces creo yo que en el diario vivir los deseos de la carne se ven más como siempre querer el iPhone más nuevo, como sí, siempre querer algo bien vano, que no se ve necesariamente muy malo, pero realmente no edifica en mucho, ¿no? ¿Cómo podríamos llevar a la realidad ese anhelo que Jesús mismo expresa de tener al Espíritu Santo en nuestra vida diaria? Es decir, no solo quiere estar para sanar enfermos y hablar en lenguas. ¿En qué áreas más de mi vida cotidiana quiere estar el Espíritu Santo? ¿Cómo verlo en mi vida cotidiana? Creo que prácticamente todo quiere estar. Y eso es lo maravilloso. Y que quede claro, no menospreciamos los dones. Al contrario, quiero aclarar, creemos en los dones.
no más que a veces se han visto como que esa es la única señal del Espíritu Santo y no está limitado a ello. Creo que el ayudarme como esposo, como papá, el ayudarte en tu trabajo, en tu escuela, el ayudarte a poder tomar esas decisiones, enfrentar esos retos, dar fortaleza, dar dirección. ¡Wow! Eso sí que es la vida diaria y el Paracletos, que es este título, el que viene al lado para ayudar, el Espíritu Santo. Quiere ayudarnos en todo. Y cuando Jesús enseñó del Espíritu en Juan 14 al 16, no todo eso, pero hay 3 pasajes ahí, habla de este aspecto, de traer consuelo, de traer dirección, traer convicción y sobre todo al final glorificar a Jesucristo en la vida cotidiana. Y Miguel, creo que eso es el meollo del asunto de vivir una vida en el Espíritu Santo. Y de hecho Gálatas 5, donde habla de los frutos que crecen en el carácter, lo liga a vivir no en la carne, sino en el Espíritu. Y esto es un reto, sigue siendo para mí a través de tantos años. Hay días donde como que me gana un poco más la carne, pero y me gusta decir esto, no es para condenarte, pero tampoco conformarte. No caigas en condenación, pero tampoco te conformes y digas, no, ni modo, yo no puedo vivir con esos frutos. Busquemos acercarnos más a Dios, busquemos tener más cercanía a Él, siendo honestos, transparentes de nuestras debilidades, pidiendo su ayuda. Y creo que poco a poco, paso a paso, Él va a ir haciendo que se produzcan, que crezcan en nosotros cada vez más estos frutos del Espíritu Santo. Sí, últimamente tengo esta analogía en la mente y quizá podemos ir cerrando, pero podemos decidir ser solo un tubo del Espíritu Santo que vive los dones y demás, pero no se nos queda nada. O ser un río que por donde pasa el agua reverdece y deja fruto y es evidente que pasa por ahí. Llego a esta analogía también escuchando a Jesús y viendo en la Biblia personas que pueden echar fuera demonios o hablar en lenguas y realmente no los conocía. Sí. Aún los que nos apasiona este tema, que muy probablemente estás consumiendo este contenido es porque te apasiona, te interesa, no queremos solo ser conductos. Como decía usted al inicio cuando hablaba del agua, queremos ser ríos. Así es. De agua viva que es evidente. El tubo pasa por ahí y a los 2 minutos no sabes ni qué tipo de líquido pasó por ahí. Pero en un río es evidente qué pasó por ahí. Dejó vida. Y aunque si eres de bendición para los demás, también se te queda algo de bendición para ti. Al tubo no se le queda nada. Al río se le nota, ¿no? Y ojalá que, hablando del Espíritu Santo, se nos note que el Espíritu Santo fluye en nosotros, en nuestras iglesias, en nuestros grupos, en el grupo Conexión, en lo que sea que te toque servir, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué? Nos llamamos a una voz. Uno de los frutos creo que naturalmente va a ser unidad, porque es amor, paciencia. Sí. ¿A qué va a llevar eso? A perdonar, a amar. Y cuando permitimos al Espíritu Santo guiarnos más y más, vamos a poder encontrar esa unidad que creo francamente de ninguna otra manera, simplemente por una campaña o un plan, por bien intencionado que sea, no va a llegar unidad, no duradera. Necesitamos rendir todo a la obra del Espíritu Santo. Y te animamos a hacerlo y seguir conectado y estar expectante para el siguiente episodio de A Una Voz.